Hola a todos, bienvenidos al Cloudster Summit. En esta oportunidad voy a presentarles un contenido relacionado a cómo integrar la agilidad y la seguridad en los procesos de desarrollo de software y ver que a la larga no necesariamente son conceptos que deben competir. Muchas organizaciones y muchos equipos ven la agilidad y la seguridad como aspectos chocantes entre sí, pero la realidad es que ambos se pueden integrar de manera efectiva en los procesos de desarrollo y de delivery de software en las organizaciones. Entonces, seguramente, y como parte también del contenido del Cloudster Summit, han escuchado el concepto de DevOps. Pero, ¿qué es DevOps? Y esto es importante entenderlo. DevOps no es un conjunto de tecnologías, en realidad es una cultura que lo que busca es entregar software de manera más acelerada, incrementar la cadencia de entrega de software con calidad. Esos dos elementos, cadencia y calidad, son los que hacen eh, la definición fundamental del objetivo de DevOps. Eh, es una práctica que lo que busca es romper esas fronteras, esas barreras que existen entre los equipos y lograr una colaboración más efectiva tanto entre los equipos de desarrollo como los equipos que operan las aplicaciones una vez desplegadas en sus diferentes ambientes. Entonces, normalmente existen unas fronteras desde la perspectiva de procesos asociados a la gestión, cómo reporto, cómo gestiono el cambio. Son procesos que tienden a ser poco ágiles, muy burocráticos y lo que único que aportan es más tiempo para la respuesta. Entonces, lo que buscamos con la cultura y el conjunto de prácticas de DevOps es facilitar esos cambios, facilitar el cambio, acelerar la entrega del software con calidad desde el momento uno, desde esa ideación hasta el despliegue en los ambientes productivos. Normalmente van a encontrarse con situaciones como eh, que el equipo de desarrollo construye un entregable, le funciona en su ambiente y ya lo que pasa en producción ya no es mi problema, ¿no? Es problema del equipo de operaciones, del equipo de administración. Esto realmente, esa falta de ownership, de propiedad, de sentido de pertenencia de los equipos, pues dificulta un poco este trabajo en conjunto. Entonces, esto es parte de lo que busca romper la cultura de DevOps. Es lograr el trabajo colaborativo, lograr una comunicación fluida entre los equipos para tener un software de mejor calidad. Entonces, ¿qué no es DevOps? Cuando los equipos dicen, no, no, sí, nosotros aplicamos DevOps, solo que pues no hacemos integración continua o no hacemos pruebas automáticas o no hacemos despliegue continuo o no hacemos peer reviews, pues lo que vamos a tener es una falacia. O sea, no están entendiendo qué es la práctica de DevOps. Eh, Hay que entender un poco mejor esa cultura y ese conjunto de prácticas que nos hacen llegar a una cadencia más acelerada de entrega de software. Les recomiendo, esta sesión no es específicamente de DevOps, les recomiendo hay otra sesión enfocada a todos los aspectos relacionados a la práctica. Pero en términos generales, DevOps no es una persona, no es una metodología, no es un conjunto de herramientas, no es solo la cultura de automatizar, en realidad es muchos de estos elementos al tiempo, más unos procesos generales de entrega de software. Entonces, la cultura y la práctica general de DevOps siempre se identifican con este loop infinito en el cual todas esas iteraciones empiezan desde la planeación de los nuevos features del software, la codificación, la construcción, la prueba automática,
el empaquetado para despliegue, el despliegue, la operación y el monitoreo. Ese loop infinito que se repite constantemente, la idea es que representa todos los aspectos a tener en cuenta dentro de esta práctica. ¿Qué retos tiene la adopción de DevOps? Muchísimos. Y el más importante es la cultura y la estructura organizacional. Muchas organizaciones no están eh, estructuradas de tal manera que faciliten esa comunicación y ese trabajo en equipo entre múltiples unidades. Hay una segregación por funciones o por diferentes aspectos que dificultan esa fluidez en la comunicación y esa fluidez, esa agilidad para avanzar en los objetivos de negocio. La resistencia al cambio, que es una característica supremamente humana, eh, que normalmente mantenemos una inercia no solo como personas, sino como equipos y como compañías. Hay normalmente una resistencia a adoptar nuevas prácticas, a ver las cosas de nuevas maneras. Entonces, esa resistencia al cambio es un ingrediente que normalmente se vuelve un reto para la adopción de una cultura nueva. También la retroalimentación lenta. Aquí la idea de la práctica de DevOps es tener mucho más visibilidad, más inmediata de qué es lo que está pasando. Entonces, la observabilidad, el monitoreo, las notificaciones, se vuelven elementos fundamentales de todo el proceso de la práctica. Y el no tener mecanismos que me den esa retroalimentación rápida dificulta la adopción. Y pues enfocarse tanto en los procesos y las políticas y no en generar valor de negocio también hace que adoptar la práctica y esta cultura sea bastante difícil para cualquier organización. Pero bueno, DevOps, como lo mencionaba, se enfoca en acelerar la cadencia, en poder entregar más rápido y con mayor calidad el software. Y la seguridad, pues, es una pregunta que tiene total pertinencia en muchísimos escenarios. Hay industrias más reguladas que otras, pero cuando estamos en Internet, en esencia, todos estamos expuestos a eh, ataques, a ser víctimas de explotación de vulnerabilidades. Entonces, pues es una pregunta que tiene toda la pertinencia, que no es solamente el oficial de seguridad el que tiene que hacerla, sino en general la organización debe tener presente la importancia de la seguridad. Y esto debería permearse a todos los equipos, a los equipos de desarrollo, a los equipos de operaciones y no enfocado, por ejemplo, en solo un equipo, el equipo de seguridad. Entonces, desde la perspectiva de seguridad, vamos a encontrar que en Internet vamos a tener una cantidad de amenazas muy frecuentes y una cantidad de ataques exitosos muy frecuentes de diferente tipo. Las amenazas más comunes son la negación de servicio o la elevación de privilegio, que los usuarios puedan hacer más de lo que deberían hacer, inyección de SQL que puedan manipular los datos de mis bases de datos relacionales directamente desde las aplicaciones web porque no se hace una correcta validación de la entrada de datos, el acceso no autorizado, manipulación de URLs para lograr alguna operación no autorizada, la negación de servicio, que es básicamente generar tanto tráfico en nuestras aplicaciones de tal manera que ya no responda a los usuarios legítimos de las aplicaciones, y eso es un problema, pues básicamente un problema que impacta directamente el negocio. La manipulación de los datos, que los datos que utilizan nuestras aplicaciones, los datos de nuestros usuarios, sean alterados sin darnos cuenta. La suplantación de identidad, cuando reemplazan a nuestros usuarios válidos, usuarios legítimos, y el cross-site scripting, ejecución de script eh, desde diferentes fuentes. Entonces, son amenazas comunes y representan la mayoría de fuentes de ataques en aplicaciones web en Internet. Entonces,
es importante que nosotros las tengamos en cuenta cuando estamos construyendo, cuando estamos diseñando, construyendo y operando nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué significa esto en términos de cómo podemos proteger nuestras aplicaciones y cómo podemos implementar mecanismos de prueba de seguridad para saber qué tan seguras son nuestras aplicaciones, las aplicaciones que estamos construyendo y desplegando? Entonces hay diferentes aproximaciones. Está el ethical hacking, que es básicamente utilizar todas las estrategias que podría utilizar un hacker malicioso, pero desde una perspectiva de descubrir esas áreas de mejora de nuestras aplicaciones. Normalmente es un proceso que involucra equipos de ethical hacking que me van a atacar de manera, pues ya estaría avisado, que van a atacar mi sitio y van a identificar esas vulnerabilidades y explotar dichas vulnerabilidades para poder, ya sea tomar datos, deshabilitar el servicio, en fin, dependiendo del tipo de hacking que se esté haciendo. Password cracking es ataques de fuerza bruta sobre la calidad de los passwords que utilizan nuestros usuarios. Hay otra perspectiva que es más desde los procesos de gestión que tiene que ver con la valoración de riesgo y las auditorías de seguridad. Y estas pues están más enfocados en todo mi proceso de cómo, qué tan seguro es mi proceso y mi organización en términos de mis activos y de mis activos de seguridad, activos valiosos que requieren seguridad y mis servicios de aplicación. Está también el escaneo de seguridad, que se enfoca más en identificar desde la perspectiva de infraestructura y configuración riesgos potenciales de seguridad ya sea por parchados incorrectos, por configuraciones no adecuadas. Entonces está más orientado a los términos de infraestructura y servicios base sobre los cuales corren mis aplicaciones. Y está el escaneo de vulnerabilidades. El escaneo de vulnerabilidades es una práctica que busca identificar dentro de las aplicaciones, dentro del código de aplicación, ya sea dependencias riesgosas, componentes o librerías que utilizamos en las aplicaciones que puedan tener vulnerabilidades identificadas, o también evaluar la calidad del código en términos de seguridad. Entonces, eh, esto estos son algunos mecanismos de prueba de seguridad que podemos involucrar. Pero bueno, ok, entonces, ¿cómo hago esto de una manera más ágil? ¿Cómo lo integro dentro de un proceso en que tenga un delivery acelerado, una entrega acelerada, una cadencia rápida de entrega de software? Entonces, aquí es cuando aparece el concepto de DevSecOps. ¿Y qué es DevSecOps? Y esa es una pregunta muy común. Entonces, em, las, muchas personas simplemente asumen que es DevOps más seguridad, pero eso puede significar muchas cosas. O sea, no es exactamente DevOps más seguridad, es en esencia interiorizar la cultura de seguridad en el proceso de desarrollo y entrega de software. Es que la seguridad es otro aspecto más, así como el rendimiento, como la calidad, como el control de cambios, que yo hago parte de mi proceso de desarrollo, que lo tengo presente siempre. Entonces, en esa cultura de seguridad, pues yo puedo integrar diferentes prácticas desde la perspectiva de construcción de software, como el análisis de código seguro, o tener prácticas de código seguro, hacer análisis estático de código, hacer análisis dinámico de código, cómo se comporta en ejecución, cómo se comporta sin estar pues cómo es la seguridad desde la perspectiva estática, y el análisis de componentes y dependencias, es decir, todas estas librerías que nosotros utilizamos normalmente en nuestras aplicaciones, cómo presentan riesgos para nuestra aplicación. Por transitividad, al integrar la librería, potencialmente estamos trayendo una vulnerabilidad que viene con la librería. Entonces,
DevSecOps básicamente lo que busca es eso, interiorizar la cultura de seguridad dentro del proceso de desarrollo y entrega de software. Entonces, ¿qué es DevSecOps? En la práctica, cuando lo vemos comparado o alineado con el ciclo infinito de DevOps, lo que significa es la inclusión de más prácticas asociadas a la seguridad dentro de todos los pasos de ese proceso. Entonces, está el modelamiento de amenazas. El modelamiento de amenazas se enfoca en identificar desde la parte de diseño y de lo que es la funcionalidad de mi aplicación, identificar potenciales amenazas y el impacto que tiene la materialización de los riesgos que se identifiquen allí. Y cómo diseño mi software de tal manera que me prevenga la materialización de dichos riesgos. Las prácticas de código seguro, cosas tan básicas como la validación de la entrada, que efectivamente la entrada que coloca nuestro usuario corresponda con lo que se espera de entrada en el software y no se utilice para vulnerar las aplicaciones. La revisión de código seguro, entonces, como parte de las prácticas ágiles y normalmente existe la práctica del peer review, en la cual eh, desarrolladores, pares de desarrolladores verifican la calidad o revisan el código implementado entre sí, de tal manera que tengan otro punto de vista alrededor de su implementación y ayude a mejorar la calidad también desde la perspectiva de seguridad. El Static Analysis, Application Security Testing o SAST, que es básicamente analizar la estructura del código y las dependencias o librerías que utilizamos en búsqueda de vulnerabilidades implícitas en esa implementación. El Dynamic Application Security Testing o DAST, que básicamente busca vulnerabilidades en runtime. Una vez desplegada mi aplicación, cómo puedo identificar potenciales vulnerabilidades que solo aparecen cuando está ejecutando el código. Las pruebas de penetración, la firma de código, Digital Signature, que básicamente me permite garantizar la autenticidad del código. Entonces, por ejemplo, si en mis aplicaciones generamos múltiples componentes que son reutilizados entre las aplicaciones de la organización, ¿cómo garantizamos que estamos utilizando la versión original? No solo por el nombre, sino podemos firmar digitalmente dichos componentes. Los análisis de seguridad que veíamos anteriormente, el monitoreo en términos de seguridad, donde buscamos eventos asociados a seguridad, de pronto ataques de negación de servicio, intentos de penetración, en fin. Auditorías de seguridad y parchado, por ejemplo, escaneo, parchado y auditoría de seguridad que tienen que ver con estas potenciales configuraciones equivocadas, versiones desactualizadas de componentes que hacen parte del proceso operativo de las soluciones. Que en el proceso de despliegue también haya una configuración segura y una transferencia de datos segura, ya sea de los datos de aplicación o de los componentes de aplicación para ese proceso de despliegue. Entonces, si se fijan, la seguridad hace parte de todos los diferentes pasos del ciclo del loop infinito de DevOps. Simplemente que en muchos equipos no los tenemos en cuenta. La idea de DevSecOps es efectivamente tenerlos en cuenta. Entonces, desde la perspectiva de AWS, pues hay múltiples servicios tanto para integrar en la práctica de DevOps como para los otros aspectos de seguridad, como escaneos de seguridad, de configuración, de parchado, de monitoreo, auditoría y análisis de seguridad. Hay muchos servicios, ese no es el foco de esta sección, pero hay gran cantidad de servicios disponibles: GuardDuty, Macie, AWS Config, Inspector, Detective, bueno, sí, hay en fin muchos servicios que podemos integrar dentro de esta práctica de seguridad. Pero también podemos integrarlos dentro de los procesos de DevOps de manera transparente. Entonces,
También hay herramientas para el profiling del código como X-Ray, determinar qué está pasando en el detalle de las aplicaciones, integrar servicios externos para análisis de componentes o análisis estático o análisis dinámico de código. Entonces, como habrán visto en la sesión de DevOps, donde vemos algunos de los servicios de AWS específicos para la práctica de DevOps, eh, podemos integrar de manera transparente herramientas de este estilo. Entonces, un flujo básico de automatización e integración de seguridad básicamente cambia o integra unos pasos adicionales fuera de los que normalmente tiene un flujo de DevOps. Entonces, en el flujo normal de DevOps vamos a tener la gestión de código fuente, la compilación, construcción e integración, las pruebas unitarias y integración, que serían las pruebas funcionales, y el proceso de delivery o de despliegue, pues, dependiendo de cómo sea el flujo. Entonces, cuando integramos los aspectos de seguridad, adicionamos varios elementos. Pueden ser las pruebas estáticas, como el análisis de componentes y el análisis estático de código. Y, por ejemplo, en las pruebas dinámicas, integrar el aspecto de análisis de seguridad del DAST. Entonces, si nosotros, por ejemplo, modificamos nuestros flujos, nuestros pipelines de DevOps para que nos permiten automatizar ese proceso de integración continua, de compilar, de probar, de integrar los componentes para luego llevarlos a despliegue. Entonces, incluyendo las actividades de seguridad, lo que vamos a tener son variaciones interesantes y nueva información alrededor del código que estamos manipulando. Entonces, quiero mostrarles algunas de arquitecturas de referencia que pueden funcionar bien en diferentes aspectos de integración de seguridad dentro del proceso de delivery. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esta que es un proceso de validación de templates de infraestructura como código. Una de las prácticas más importantes que hacen parte de esta cultura de DevOps es la infraestructura como código, que nos permite a través de plantillas y de scripts definir la infraestructura que se va a desplegar, en la que se va a desplegar mis aplicaciones. Entonces, en vez de manualmente provisionar servidores, provisionar discos, provisionar bases de datos, configurar redes, lo que hacemos es que de manera automática a través de plantillas y a través de código, desplegamos dichos ambientes. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa si esas plantillas eventualmente definen recursos que no tengan algunas características de seguridad bien definidas, bien implementadas? Entonces, si nosotros tenemos la práctica de infraestructura como código, podemos también hacer la validación de seguridad de dichas plantillas de infraestructura como código. Entonces, en AWS existe el servicio de CloudFormation, que es básicamente el servicio enfocado en infraestructura como código. Nosotros podemos armar pipelines en los cuales configuramos nuestras plantillas allá en un repositorio de código fuente y armamos un pipeline en el cual se validan dichas plantillas. Y esas plantillas podemos utilizar diferentes herramientas como CFN Validate, CFN NAG. Hay otras de otros fabricantes que me permiten validar la calidad o los aspectos de seguridad más bien de nuestras plantillas de CloudFormation. Y una vez validadas, pues, o que se cumpla cierto umbral de calidad, entonces podemos desplegar nuestros diferentes ambientes. Un ambiente de testing, un ambiente productivo, dependiendo de qué es lo que necesitamos desplegar con estas plantillas. Entonces, esto es una primera parte de cómo integramos la seguridad dentro del proceso de DevOps. Otra aproximación es la integración del Security Component Analysis y el Static Application Security Testing, entonces SSA y SAST. Entonces, aquí tenemos un pipeline un poco diferente en el cual ya no estamos desplegando infraestructura, sino que estamos desplegando código de una aplicación. Entonces, este pipeline que define que en el momento en que los desarrolladores hacen un commit en el repositorio,
se inicia un proceso de build, un proceso en el cual se compila el código y se ejecutan pruebas de dependencias de componentes, análisis de dependencias y análisis estático de código. Esos análisis, pues aquí lo que hacemos es que tomamos el resultado de esos análisis, lo parseamos con Lambda, lo dejamos como un reporte en S3 y podemos también hacer una integración con Security Hub para que los hallazgos de seguridad que hay en el código se visibilicen en Security Hub como ítems pendientes de revisión. Una vez pasado ese proceso, se puede hacer el deploy con el servicio de Code Deploy. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un despliegue en un ambiente de staging, un ambiente de pruebas, y sobre ese ambiente de pruebas, entonces podemos hacer el análisis dinámico. Entonces, el siguiente paso del pipeline es el análisis dinámico. Entonces, tecnologías como WhatsApp hay otras herramientas que me permiten en runtime hacer pruebas de vulnerabilidades dentro del código en ejecución, las puedo correr contra ese ambiente. Y dependiendo del resultado, entonces aquí también ese resultado lo podemos parsear, lo dejamos un reporte en S3 y los issues identificados los llevamos a Security Hub. Y podemos, por ejemplo, poner automáticamente bajo un umbral de calidad el paso a producción o en este caso lo que hacemos es una aprobación manual del despliegue. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se termine este proceso, hay una persona que manualmente va a ir a revisar si efectivamente vamos a hacer ese despliegue en producción porque cumplió con los umbrales de calidad que definimos. Entonces, fíjense, en el escenario anterior estamos haciendo validaciones de infraestructura como código. En este escenario estamos haciendo validaciones del código como tal de las aplicaciones, desplegando un ambiente de prueba, probando en ejecución y integrando de una vez el despliegue en ambientes productivos. Esto puede ser una estructura de pronto complicada dependiendo de el nivel de madurez de los equipos de desarrollo y los equipos de operación. Pero pues también no puede hacer como versiones más livianas de esto. Más adelante vamos a ver algo. Entonces, esta ya es otra versión un poco más sofisticada en la cual yo combino no solo el despliegue de infraestructura, todos los recursos sobre los cuales va a correr mi aplicación, sino también combino tanto el despliegue de la infraestructura como el despliegue del código. Entonces, lo que tenemos es esas diferentes etapas, el repositorio de código, luego hacemos un proceso de validación en el cual hacemos análisis de estático, análisis de componentes, análisis de infraestructura como código, verificación de secretos y passwords o datos sensibles en el código. Y todo este proceso de build, este pipeline, entonces me genera una serie de artefactos que dependiendo de X criterio lo podemos desplegar en un ambiente de preproducción, por ejemplo. Entonces aquí lo que hacemos es que desplegamos la infraestructura, desplegamos el código y podemos ejecutar el ambiente, las pruebas dinámicas, porque ya es en ejecución. Y opcionalmente podemos hacer que el proceso de despliegue también se haga en un ambiente productivo. Entonces ya no necesitamos pues hacer las pruebas dinámicas en el ambiente productivo para no generar falsa carga, pero pues ya entendimos el comportamiento de nuestra aplicación en el ambiente preproductivo, entonces no necesitaríamos, pero pues esto es un proceso que puede ser opcional. Entonces aquí estamos viendo una versión un poco más sofisticada de ese proceso. Eh, desde la infraestructura como código, el código es un despliegue en ambiente preproductivo y un ambiente en despliegue productivo. Pero bueno, pues esto también se puede hacer a escala más pequeña, como les decía. Entonces, yo puedo hacer unas versiones más simplificadas y de todas formas empezar a vincular la seguridad como parte del concepto de, de mi proceso de desarrollo. Entonces, yo puedo hacer algo más pequeño, como decir, bueno, voy a incluir análisis estático en el proceso. Entonces, abro mi pipeline que se dispara pues por el commit del código y lanzamos solo la etapa de análisis estático y análisis de dependencias.
e igual generamos reportes y a partir de ello hacemos un proceso de aprobación, ya sea manual o automático, para hacer un despliegue. Entonces, fíjense que aquí estamos haciendo al menos análisis estático de código. Y eso ya de entrada es una gran ganancia. Y también, bueno, ¿cómo hacemos el proceso de análisis dinámico? Entonces también podríamos decir, bueno, yo quiero hacer el análisis dinámico, pero bajo demanda. Entonces yo quiero hacerlo en mi ambiente de preproducción o en mi ambiente de pruebas y lo quiero hacer bajo demanda. Entonces yo podría, por ejemplo, disparar contra un trigger específico este pipeline, que el pipeline lo único que hace es que arranca el análisis dinámico, genera los reports en el ambiente que escojamos, genera los reportes y termina su ejecución. Entonces lo que vamos a tener es básicamente un pipeline que solo hace el proceso de análisis dinámico y me entrega un reporte de esas vulnerabilidades identificadas en tiempo de ejecución. Entonces, como les decía, o sea, esto es algo que cuando uno ve un pipeline así de grande, pues dice, no, wow, estoy a años luz de distancia de poder implementar esto, pero pues yo puedo empezar pequeño, yo puedo empezar con incluir ese análisis estático, incluir el análisis dinámico a diferentes escalas. Ahora, ¿qué beneficios me trae todo esto? Que pues lo voy a tener integrado desde el versionamiento del código hasta el despliegue y pues me va a dar mayor visibilidad de las vulnerabilidades y riesgos existentes en nuestras aplicaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que vamos a tener en nuestros reportes es identificar, por ejemplo, librerías que en la versión que estamos utilizando tienen alguna vulnerabilidad identificada. Entonces, mi accionable, ¿qué es? Actualizar a una versión que ya esté parchada, que ya tenga resuelta la vulnerabilidad, y de esa manera estoy reduciendo esa superficie de exposición de mi aplicación. Y entender que esto es adaptable a múltiples aplicaciones, no solo aplicaciones web, también aplicaciones para aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, diferentes tipos de aplicaciones que al final pues todas pueden ser vulnerables a diferentes tipos de ataques. ¿Qué podemos hacer como un equipo que de pronto no ha vinculado esta práctica de DevSecOps en su proceso o en su práctica de DevOps o incluso no ha llegado a empezar a adoptar la práctica de DevOps? Esto es algo que se hace de manera incremental, ¿sí? Y pues si por ejemplo hay muchos equipos que implementan algunos pipelines de DevOps, pero no tienen una práctica fuerte relacionada a la prueba unitaria y a la prueba de integración, ¿sí? Siendo que eso es muchas veces un mecanismo que me ayuda a identificar riesgos de seguridad de manera muy temprana. Entonces, en realidad, adoptar la cultura de DevOps de manera completa. Si tengo integración continua y tengo despliegue continuo, delivery continuo, pues yo debería tener una práctica seria de testing automático, de prueba unitaria, de prueba automática de integración o de prueba automática de usuario final. Por lo general, cuando estamos empezando a adoptar los análisis de código y análisis de dependencia, los análisis estáticos y dinámicos de seguridad en las aplicaciones, se van a dar muchísimas sorpresas. Van a encontrar situaciones en las que 200 líneas de código generan 300 issues de seguridad. ¿Por qué? Por librerías desactualizadas, por malas prácticas de codificación, por básicamente no tener una disciplina alrededor de ello y una práctica constante de validación. Entonces, eso puede ser alarmante en un principio, pero normalmente cuando se resuelve eh, el grueso de estos issues, ya el equipo poco a poco va adoptando la buena práctica y va dándose cuenta muy rápido de cuando está inyectando un problema. Entonces, es que incluí una nueva librería. Y si el análisis estático me identifica que esa librería, la versión que estoy usando, pues tiene muchos riesgos, pues puedo tomar acción muy rápido y no esperar a tener
mi aplicación en producción para darme cuenta que me vulneraron mi aplicación. Esto se debe complementar con todos los controles y servicios que me ayudan a proteger los recursos desplegados en la nube, en AWS. Entonces, que yo verifique mi código no quiere decir que necesariamente mi aplicación esté segura. Si no tengo, por ejemplo, protección de frontera con Web Application Firewall, o no tengo, por ejemplo, una gestión de parches en mis máquinas donde despliego la solución, o no hago, por ejemplo, análisis del tráfico de red, utilizar un IDP como GuardDuty o ese tipo de cosas, pues probablemente no esté viendo todos los riesgos que pueden dar ser aplicables a mi carga de trabajo, a mi aplicación. Entonces, es importante que esto no es una solución definitiva, es un elemento que suma mucho más a la postura de seguridad que tenemos en nuestras aplicaciones. Entonces, con esto termino este contenido y no me queda más que agradecerles por su atención y quiero pues invitarlos a que continúen participando en el Cluster Summit. Hay muchísimo contenido de interés que les puede generar valor en sus escenarios, desde migración hasta analítica de datos, seguridad, IoT, prácticas, gobierno de nube, en fin. Hay mucho contenido interesante, los invito para que continúen en sintonía. Muchísimas gracias.